puesto que se te veía preferentemente remolón, o, para ser más preciso, indeciso. Y puesto que la conociste cuando tenías 16 años en el instituto, 14 años, ¿fue Elisa la que te guió, la que te aclaró tu vocación y te orientó por el camino de las ciencias económicas y empresariales? No, no, al final fue curioso porque coincidió un equipo directivo en el instituto, yo, Vieri Clavijo, que fue donde hice yo el bachiller, con mucha inquietud, con mucha iniciativa, y la verdad es que acababa COU, y estaba en junio y yo no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, o sea, hubiese hecho alguna ingeniería, pero tampoco me apetecía irme fuera, estaba muy vinculado con el deporte aquí, y fuimos a organizar una serie de visitas por las distintas facultades, a los de ciencias, que siempre he sido de números, y fuimos a biológicas, fuimos a físicas, a químicas, a matemáticas y a económicas. Y ahí, que luego fue decano, siendo yo alumno de económicas, el profesor de matemáticas y económicos, que era el decano, nos estuvo hablando y nos explicó lo que era la economía, y aquello fue tan práctico, yo soy una persona muy práctica, tan práctico y tan concreto, que digo, pues voy a ser económica. Y ahí acabé. Y ahí acabé. Lo dije en la introducción y lo vuelvo a exponer ahora. Eres un lector empedernido de un subgénero narrativo de la etapa del romanticismo, siglo XIX, que tuvo mucha vigencia en el siglo XX y a la vista salta que también en el comienzo del milenio. La novela histórica. Me consta que has leído a Frederick Forsyth, a Arturo Pérez Reverte, a Isaac Asimov y a Ken Follett. En su producción, el escritor británico tiene una obra que se titula Un lugar llamado Libertad. Sí. Ese es un título hermosísimo. ¿Tú crees, querido Fernando, que este lugar, Canarias, algún día podría llamarse o apellidarse Libertad? ¿Qué te sugiere la idea, la oferta de una Canarias libre? Bueno, o sea, yo creo que ahora mismo Canarias es libre. O sea, no podemos... gozamos de unas libertades que jamás se habían tenido en este país en toda su historia, ¿no? Si analizamos un poco la historia. Creo al final que realmente a medida que nos vamos globalizando todos, vamos perdiendo parte de nuestra libertad, ¿no? Y que la libertad la tenemos que llevar dentro. Tú te puedes sentir en un momento determinado gozando de todas las libertades del mundo, prisionero de ti mismo, y en otras ocasiones no. Creo que la felicidad y la libertad la tenemos que buscar nosotros en nosotros mismos, ¿no? Y luego, obviamente, como nacionalista que soy, lo que quiero es que seamos los canarios los que podamos decidir nuestro futuro. Y por eso estamos peleando por esta tierra, que no nos tengan que no tomen otros las decisiones por nosotros en otros sitios. Las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Y desde luego dentro de un Estado democrático de derecho y dentro del campo de juego, ¿no? por hacer el símil, dentro del terrero. Al final, y si el terrero no nos gusta, vamos a cambiar el terrero, hacerlo más grande, hacerlo cuadrado, triangular, más pequeño o rectangular, ¿no? Pero yo soy muy recto con respetar las reglas de juego, porque creo que es la única forma de que todos seamos iguales. Un físico norteamericano, John Archibald, dijo que si no te ha sorprendido nada extraño durante un día, es que no hubo día. ¿Quieres decirme, por favor, cómo, cuándo y dónde recibiste tú de tu amiga, madrina preceptora política, Annie Olamas, la noticia, supongo que sorprendente para ti, de la entrega del testigo, del relevo de la alcaldía de La Laguna? Bueno, la recibí un fin de semana en su casa cuando estábamos preparando los presupuestos del 2009 del ayuntamiento. En aquel momento era yo primer teniente alcalde y coordinador del grupo, y bueno, pues después de la inauguración del Leal, que había salido magnífica y con una expectación y una aceptación de la ciudadanía increíble, nos sentamos inmediatamente a preparar el presupuesto del 2009
Y en aquel momento, pues mientras charlábamos, hablábamos, veíamos los retos importantes, la planificación, en definitiva, ¿no? de un expediente tan importante, pues me dijo Ani, dice... Siéntate un momento, que quiero hablar contigo, Fernando. ¿No te pidió que te sentaras? No, estaba sentado. Ah. Estaba sentado. Me dijo, ¿sabes lo que pienso, Fernando? Que yo creo que ha llegado el momento de que tomes el relevo. Entonces, ¿qué relevo? Y yo digo, ¿qué relevo? ¿Se me quedó algo? ¿Algún papel se me queda? Dice, no, bueno, el relevo. Yo creo que los compromisos de hace 10 años están cumplidos todos. Inclusive lo de la catedral está encaminado y efectivamente está encaminado con un final feliz. Y todo lo que vamos a hablar, el plan general, el presupuesto, lo que pueden llegar a la modernización administrativa, todos estos proyectos que estamos hablando y que estamos planificando van a tener una duración superior a este mandato. Y yo ya le he dicho a mis ciudadanos que yo no me voy a volver a presentar. Sería una responsabilidad por mi parte empezar a liderar unos proyectos que yo no voy a culminar. Y con un ejercicio de coherencia, de generosidad, pues se tomó esa decisión. Y yo estuve tomando té 3 semanas. Y estás leyendo ahora La Vuelta al Mundo en 50 frases. ¿Ya llegaste al eje del mal? No, no he llegado. Es la última frase. No, estoy con Aníbal y Julio César. ¿Cuál de esas 50 frases te ha resultado más útil para ejercer tu responsabilidad? Solo sé que no sé nada. Es una... ¿Has pronunciado esa frase alguna vez en algún pleno o temes que la oposición te coja por la palabra? No, suelo intervenir poco en los plenos simplemente para moderar el debate, porque entiendo que los concejales, que tenemos un equipo en La Laguna de primerísimo nivel, con unos profesionales como la Copa de un Pino, al final saben perfectamente de sus áreas lo que tienen que hacer, sacar adelante. Discutimos mucho antes como grupo los puntos del orden del día, los analizamos, los leemos, vemos los expedientes, pero suelen ser ellos. Pero es una frase que al final, si bien en el contexto en el que se dijo, pues fue un contexto un poco bastante cínico, ¿no? Pero sí yo la interpreto con humildad, ¿no? O sea, siempre hay alguien mejor que tú, siempre hay alguien que sabe más que tú, y eso no lo puedes perder, porque si al final crees que eres el mejor y al final crees que te lo sabes todo, es el principio del fin. Hay otra frase ahí de uno de los filósofos más relevantes de la historia de la civilización china, Lao Tse, sí, que dice que para ir delante del pueblo hay que ir detrás del pueblo. ¿Tú lo has hecho así? Bien, no es que se tenga que hacer así, sino que yo creo que ese es el principio de la democracia. Claro que se ha hecho así. O sea, si tú al final no escuchas al pueblo, si tú al final no eres ejemplo para el pueblo, pues al final el pueblo no te va a seguir, ¿no? Porque mira, de iluminados la historia está llena, y de los fracasos y a dónde ha llevado algunas civilizaciones, esos líderes que hemos tenido pues en todos los siglos, y desgraciadamente en el siglo XX tuvimos 2, pero uno que fue nefasto para Europa, ¿no? Al final el pueblo sabe lo que quiere, sabe lo que necesita, y sabe los políticos que lo pueden hacer mejor o peor, pero desde luego salimos del pueblo. No venimos, no nos pone, no es como los egipcios que creían que eran dioses y que los traía alguien y que eran seres supremos, ¿no? Nosotros somos gente del pueblo. Un latinismo contenido también en ese libro, Carpe Diem, de Horacio. Vive el día, no malgastes el día. ¿Lo usas habitualmente? Sí lo uso. Hay que el día, no puedes estar siempre pensando en, no, mañana haré, pasado haré. No, el día hay que vivir, las cosas hay que hacerlas ahora. Uno se tiene que levantar temprano por la mañana, tiene que estar en su puesto de trabajo y tiene que hacer las cosas en el momento. Si no, al final luego a uno le da pereza. Y en todo lo que hagas, tienes que tratar de sentirte realizado, porque si no, al final no estás viviendo. Luis XIV, le llamaban el Rey Sol, Borbón también, pero Borbón del siglo XVII, seamos justos. Dijo, el Estado soy yo. ¿Crees que en la parte de la historia que tú conoces
más próxima o más reciente, hubo alguien